Habacuc simboliza a los profetas y a los cristianos sufrientes de todos los tiempos. Hemos ido viendo todo este tiempo, leyendo a los profetas y también los libros sapienciales, como la semana pasada el libro de Job. Ustedes muy pocos han levantado mis mañaneros, ya saben qué es Job, quién es, a qué simboliza, etcétera, etcétera. Hemos ido viendo su vida un poco, aunque es una obra literaria, pero Job simboliza a los creyentes de todos los tiempos que, siendo inocentes, sufrieron males, pero se mantuvieron fieles, firmes al Señor a pesar de sus males. Ya no quiero repetir por falta de tiempo lo que le pasó a Job, pero especialmente me gustaría que lean el capítulo 2 del verso 7 adelante. Incluso se llenó de llagas, todos murieron, todos, sus hijos, sus hijas, se quemó su propiedad, su casa, e incluso Satanás le hace un poco, le llena de llagas, pero alguien no muere. ¿Quién? Su mujer. Su mujer había sido, ustedes son chiquititos, pero su mujer había sido la tóxica, retóxica de las tóxicas. ¿Por qué? No lo digo solo por decir, ¿por qué? Porque dice, sigues creyendo en ese Dios. Porque él seguía con llaga, sin llaga, con dolor, con pérdidas, él seguía creyendo en su Dios. Y ella va y lo acosa, lo zuncha, en vez de decirlo, papito gordito, ¿dónde te duele? Para rascarle lleno de llagas. Le dice, todavía sigues creyendo en ese Dios, maldice y muérete. Esa sí que era tóxica, ni la pandemia no le hizo nada. No le hizo nada, era red tóxica. Pero ustedes lean ese pasaje, está en el capítulo 2. Y ahí van a zuncharle sus otros amigos. Y bueno, al igual que Job y muchos otros hombres y mujeres, ahora Habacuc también se siente impotente ante tanta violencia, ante tanto dolor, ante tanto mal. Se siente impotente, parece que Dios los ha abandonado. Y sí, parece que era así, porque el pueblo, no injustamente, el pueblo peca y pues las consecuencias de su pecado vienen. No es porque Dios los castiga, no es porque Dios aprieta. Dios nos muestra de una de otra manera, pero ¿qué diríamos? Su prueba, no digo prueba, pero esa apretada parece que va a matar, pero Dios nunca mata, nos enseña a valorar. El mismo Job va a repetir, si yo recibí buenas cosas, ¿por qué no lo voy a agradecer por las malas? También va a decir Job. Por eso ahora grita como nosotros, mis hermanos. También es oración saberle gritar al Señor. También es oración saberle reclamar, pero en la línea. Como Job nunca maldijo a Dios, pero lo reclamaba. Los amigos le decían, ¿por qué tú has hecho algo malo? Por eso estás sufriendo, por eso tu cáncer, por eso tu lepra, por eso te ha pasado algo, porque te está castigando Dios. A veces parece que desde la teoría queremos consolar al que sufre, al que llora. No podemos decirle nada. El sufrimiento solo se encuentra ¿dónde para nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos el sufrimiento? Respuestas para el sufrimiento. Porque ahí está clavado un justo para darnos libertad y la vida eterna. No es en la ciencia, no es en la teología, no es en las reflexiones científicas, no es en las reflexiones que nos muestran a veces las ideologías. No es en un partido político, no es en una institución, no es en la ONU, ni en la Organización Mundial de la Salud. Más bien se inventan cosas para seguir mortificándonos. Solo en la cruz de Cristo encontramos respuestas ante el dolor y sufrimiento, porque el mismo Hijo de Dios pasó por ahí. Es el misterio de Cristo, y nosotros también. Y por eso aquí el Señor le va a responder a Habacuc y le va a decir, agarra una tabla, anota la visión que has tenido, y le va a decir, grábala en las tablas para que te acuerdes. Y va a decir, puede que tarde un poco la respuesta de Dios, puede que sea un poco tarde, pero seguramente vendrá y no tardará. Al final de la lectura que hemos leído, la primera dice, el que no tiene alma recta sucumbirá.
el que no se mantiene en fidelidad, el que a pesar de su dolor y de su sufrimiento sigue suplicando a su Dios, ese sí, el justo vivirá por su fidelidad. A eso nos llama. Muchos de ustedes somos sobrevivientes del COVID, ¿verdad? Hemos visto morir a seres queridos, ¿sí o no? Ya se están durmiendo. Hace rato estaban bailando y ya parece que al próximo domingo, Pepito, no va a haber ensayo. No va a haber ensayo porque se duermen después, se cansan, hermano. Pero bueno, el justo vivirá por su fe. Y aquí viene la respuesta de San Pablo en la carta a los Timoteos. Y esta parte es bien carismática. Está en el capítulo 2, carta de Timoteo, de la segunda carta, capítulo 1, del 6 al 8 y del 13 al 14. Recuerden, aquí hay algo carismático. Lo que va a decir: te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido. ¿A qué se debe el don de Dios? ¿A qué está queriendo decir San Pablo a Timoteo? Que recibió por la imposición. ¿Qué nos hace diferentes a los demás, a nosotros los carismáticos? A ver, levanten la mano los que han hecho el seminario de vida en el Espíritu. Del seminario de vida en el Espíritu, ¿quién ha hecho? Por Dios. Por eso no se la pierdan. Este mes tenemos el seminario de vida en el Espíritu, una semana. Al finalizar del seminario, ¿qué se hace? Se impone las manos. ¿Para qué? Para reavivar nuevamente nuestra fe, para reavivar los dones que estaban dentro de nosotros, para que nuevamente no es un nuevo bautismo, no contradice a nuestro bautismo normal, a nuestro bautismo que hemos recibido. Pero muchos cristianos nos hemos dormido, nos hemos quedado con eso, ni siquiera sabemos ponernos una cruz. Por eso hemos crecido a primera comunión y fue la última comunión. Hemos ido a la confirmación y algunos ni siquiera han ido a la confirmación directo, se han casado y ahora muchos viven siquiera estando casados por la iglesia. Y para eso es lo que dice San Pablo a los Timoteos: para reavivar la fe. No nos quedemos con el bautismo que hemos recibido de niños y durmiendo, sino para reavivar. Y por eso le va a decir San Pablo: porque el Espíritu de Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía o de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Ese espíritu que en la renovación, donde nosotros volvemos a activar para que una fe comprometida, no una fe pasiva, una fe solo de domingo a domingo, cruz, comulgo y a mi mundanidad. Muchos carismáticos por eso se convirtieron, recibieron ese bautizo, se dejaron cosas, se dedicaron a predicar. ¿Quiénes de ustedes predican en sus parroquias? Levanten la mano. Unos cuantos. Gracias, Señor. No nos condenes por esos unos cuantos, Señor, por favor. Dice también: ¿por qué uno, cuando ya ha recibido este bautismo en el Espíritu, ya no vive en cobardía, en el miedo? Ya no vive de tantas cosas, que el que no ha recibido ese avivamiento, todo el tiempo estamos con miedo, peleando, discutiendo, no estamos siempre en comunión. Esa palabrita guárdense para el Evangelio, la palabra comunión, la palabra comunión. Ahora va a decir: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El carismático es el más sinvergüenza de los sinvergüenzas, ¿sí o no? Porque no tenemos vergüenza. Un aplauso para los sinvergüenzas, por favor. No tiene miedo, no tiene vergüenza. Por eso alaba, por eso levanta las manos, canta, baila, salta. Pero aquí, pero también en casa, en el micro, de una manera quiero decir que demostramos alegría porque hemos encontrado el gozo del Espíritu Santo, ¿o no? Pero también viene esta parte que va a decir, no todo es color de rosa para el carismático, también sufre, también tiene problemas, tiene dificultades, también llora,
Por eso le va a animar Pablo a Timoteo, al carismático, le va a decir: al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el evangelio. Los sufrimientos, Dios no va a venir a quitarnos el sufrimiento ni al tradicional ni al carismático. Nos acompañarán los sufrimientos, las incomprensiones, así como la tóxica de Job. ¿A qué vas a tanto a la iglesia? ¿A qué vas a la mansión? En este caso los tóxicos son los varones, se ponen celosos. ¿Cuál de los curas es tú? Seguro el Colla, dicen, ¿no ven? Por mí, me acusan a mí ustedes, esos hombres. Seguro vas a la iglesia, ¿por qué no llevas tu cama todos los días allá? Muchos de ustedes reciben eso, yo lo sé, me han contado, me han chismeado un poquito. Dice también: conserva lo que te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. La sana doctrina, la fe correcta, no cualquier fe. Ahora está circulando por ahí un curso que parece bonito, que parece lindo, pero es camuflado. Se llama teología feminista. Está circulando por ahí, alguien me lo pasó, una amiga me lo pasó: padre, ¿qué opina de esto? Apenas lo he leído. Está camuflando, es ideología pura. Dice que cualquier religión, catequistas religiosas pueden participar, pero es ideología pura y puro esta ideología de género que quiere siempre protestar contra la iglesia, que puros machos, etcétera, etcétera. Y yo le digo: hermanita, es veneno puro. Por eso la fe tiene que ser una fe en la iglesia católica, en la doctrina de la iglesia católica. Esa es la fe correcta, no la fe que nos anuncian también hermanos evangélicos o ideologías, etcétera, etcétera. Nuestra fe, la fe verdadera, la fe de Jesucristo, nos hace en una fe, la fe única, fundada por Cristo en 12 apóstoles. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora viene el evangelio, mis hermanos. Sé que estoy luchando con la hora. No es mi culpa, ese bendito lema pues nos ha atrasado, ¿verdad? Pero vamos a sintetizar. Qué difícil es perdonar, mis hermanos. Levante la mano la persona que perdona así facilito. Ay, qué capísimo. Me van a dar la lección, por favor. ¿Cómo se perdona tan fácil? Yo que soy tan buena gente, me cuesta perdonar. No es fácil perdonar, pero es algo que nos conviene. Por algo el Señor insiste que perdonemos. No lo hacemos por el sinvergüenza o la sinvergüenza. El perdonar es siempre sacarnos la basura que nos han puesto, para que no estemos todo el tiempo en rencor, en odio, para que no estemos siempre en esto renegando. Padre, no puedo perdonar. Muchos llegan así. Bienvenido al lugar de los pecadores, le digo yo. Y por eso mismo, mis hermanos, una y otra vez insiste al Señor, pero el Señor les dice: piensan que cuanto más fe van a tener, van a poder perdonar. Y ahí se acercan y le dicen: Señor, aumentanos la fe. Ellos piensan que cuanto más fe se tiene, más capacidades. No, la fe tiene que estar totalmente direccionada en alguien. Es adhesión a alguien, es unión en alguien, es creer en alguien sin ningún resquicio de duda. En este caso, ¿quién? El Señor. Por Él conocemos al Padre y por Él nos envió el Espíritu Santo. Nuestra primera cuestión es de nosotros, que tenemos que creer en Él, pero sin duda. Tenemos dudas como seres humanos en lo que sea, en el mundo, en la ciencia, en las organizaciones, en todos, en ideologías, en política. Siempre vamos a tener, incluso en nosotros, en el marido, en la mujer, en los hijos, hay duda. Pero en Cristo jamás debemos tener duda. En Él siempre, pase lo que pase, tenemos que creer. En el dolor, en el sufrimiento, en toda circunstancia. Y eso va a decir, el Señor no le va a decir: bueno, chicos, ¿cuánto de fe te falta? Aquí 10 gramos de fe, 5 kilos de fe. No, no dice el Señor. ¿Qué dice el Señor?
Parece que los ministros se han dormido esta vez. Si no, les dice el Señor, si un granito, si ustedes tuvieran como el granito de mostaza, sería suficiente. Porque si nuestra fe está direccionada en Cristo, no es cantidades. Por eso no debe haber duda en Él. Pero aquí viene el caso, mis hermanos. Si ustedes tienen esa fe puesta en Cristo, no, ya hemos dicho, no en seres humanos ni en nada. ¿Y por qué pone esta parábola del siervo, del esclavo? Que les dije que se acordaran esa palabrita, que se acordaran cuál era la palabrita. Fuerte aplauso para que se acordaron. Muy bien. ¿Qué palabra? Comunión. ¿Qué significa eso? Tener fe es tener común unión con alguien, en este caso por Dios. Así como el esclavo estaba totalmente dependiente de su amo. Él sabía lo que tenía que hacer sin pedir nada a cambio. Trabajar en la tierra, cuidar el ganado, servicio, hacer cosas y hacer cosas. Eso es la parábola que pone el Señor. Por eso, mis hermanos, él tenía que hacer a rajatabla sin pedir nada a cambio. Eso es hacer comunión del cristiano con su Señor. Creer, adhesión, comunión con Él, porque Él es nuestro Señor y confianza total. Sí, a veces dudamos, a veces da flojera ir todos los días a misa, rezar el rosario, cantarle alabanza, cansa. Sí, lo sé. Pero sin comunión no pretendamos nosotros salvar el matrimonio. Sin comunión, me estoy refiriendo comunión no sacramental eucarístico todavía, eso también viene. Pero esa comunión, esa adhesión indivisible al Señor, eso es lo que dará respuesta. Sin Él, nada. Manacanchu, como decimos en Collalandia. Sin Él no hay absolutamente nada, mis hermanos. ¿Se han callado? Manacancho, ahí está bien. Entonces, mis hermanos, comunión con Él para dar frutos. Sin Él no es posible. Y por eso el Señor nos va a decir que debemos ser como ese esclavo. Que debemos ser como ese esclavo que sirve a su Señor. Aquí una palabrita, a veces nosotros nos excedemos. No somos siervos inútiles, pero sí somos siervos innecesarios. Hacemos lo que tenemos que hacer. No es decir, por ejemplo, una fe infantil, una fe solamente de bautizo, piensa que porque una vez ha ido a misa tiene derecho a pedirle. Piensa que porque ha dado una limosnita, como que ya el Señor me tiene que dar. Piensa que porque me ha arrodillado un poquitito, ya mi hermano, mi primo o quien sea me tiene que, o yo tengo que sanarme. Eso es una fe infantil. Tenemos que ser como el esclavo, sin pedir nada a cambio. Trabaja, sirve, ora, hace para su Señor. Es como el esclavo que tenemos que estar haciendo comunión con el Señor. Si Él nos da, bienvenido sea. Si Él nos hace un milagro, amén, bendito el Señor. Pero no es para que nosotros le estemos diciendo, chantajeando, lloriqueando, caminando, peregrinando. Cuando uno va a Cotoca a caminar y porque ve llagas y tal vez hay sangre, Señor, por mí. No, eso es una fe infantil. Eso es una fe que no ama a su Señor y lo hace por paga, lo hace por sueldo, lo hace por alguna cuestión. Si yo quiero servir al Señor, me entrego. Es a Él, pero Él no se queda. Él no es desagradecido, Él no es malagradecido. Él siempre nos premiará, si no es en esta vida, con la salvación. 4 puntitos. ¿Ya se han cansado o le dejamos para el próximo domingo? Mis rodillas se han cansado, pero bueno. 4 puntitos para entender mejor lo que es tener fe. En primer lugar, así como los mansioneros, así como hay otros grupos dentro de la iglesia, siempre es bueno formar comunidades, grupos de oración. Hay un grupo de oración por excelencia aquí, que es el grupo Milagros de Caná, que ha sabido articular matrimonios, y solo saben que ellos, por el grupo, así como ellos diario, sábado a sábado, se tienen que reunir para servir, para atender, para vivir esta fe
en comunidad. Hay que formar comunidad. Solo las parejas siempre van a fracasar. O solo nosotros sin congregación, sin una comunidad, no es tan fácil. En una comunidad la fe crece, se realiza, prospera. En segundo lugar, jamás nos olvidemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nutre y recontranutre siempre, nos retroalimenta. Muchos católicos no se congregan, no leen la palabra de Dios, y por eso hay separaciones, por eso hay feminicidios, por eso hay violencias, por eso hay tantas cosas. Primero, ¿qué era? Comunidad, formar grupo de oración, hacer grupos, participar siempre para que nuestra fe esté viva, donde alabemos en un grupo. Segundo, ¿qué era? A ver, los de la izquierda, ¿qué era la segunda? Juancho, ¿qué era? Careta. Él sabe por qué lo digo. Lectura de la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Tercero, ¿qué sería tercero? Oración, oración. Eucaristía, sin Eucaristía no hay posibilidad. Hay muchos que han dicho: no, Señor, no quiero casarme, quiero vivir así tan aquito, juntito nomás. Y rechazar la comunión, rechazar a la iglesia es un pequeño cisma. No casarse por la iglesia es querer vivir según San Yo y no según el Evangelio. Cuarto, la fe sin obras es una fe muerta. Nuestra fe no tiene que ser pasiva, de brazos cruzados, vertical, como promueven los evangélicos. Nuestra fe católica es con obras. Dice Santiago en el capítulo 2, 18. Uno tiene la fe, dice, sin embargo alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro tiene las obras. A ese habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin obras. Yo en cambio, por medio de las obras te mostraré mi fe. Las obras son la prueba, la verificación de la fe. Y el católico, mis hermanos, sirve, atiende, se esfuerza, predica, ayuda, trabaja, porque no es una fe vertical, no es una fe como de los hermanos separados. Nuestra fe es comprometida, no es indiferente al dolor ajeno, no es indiferente al sufrimiento de los demás, porque la Iglesia Católica, aunque es atacada y perseguida, siempre servirá al mundo y a los demás. Que así sea. Amén, amén, amén.